Pero vamos a volver a tomar el texto, Gálatas capítulo 2. Antes quisiera darle la bienvenida a la hermana Marixa Revelo. La hermana Marixa Revelo hace muchos años atrás, bueno, no tantos tampoco, ¿no? Porque, pero sí estoy pensando por allá tal vez finales de los 90, en campamento de jóvenes. Nuestra hermana era miembro de la comunidad que para ese entonces pertenecía a Discípulos de Cristo en el barrio Isla del Sol. Y bueno, hoy nos está visitando y nos alegra. Ella sigue siendo discípulo de Cristo. Bien, entonces nos complace hoy su visita, de verdad. Tenemos ya Gálatas capítulo 2, verso 20 y 21, y la palabra de nuestro Dios la leemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Continuamos con el ciclo de predicaciones expositivas sobre la carta a los Gálatas, teniendo en cuenta que la carta a los Gálatas maneja un tema principal. ¿Cuál es el tema? La justificación por medio de la fe, o mejor, la defensa de la doctrina de la justificación por medio de la fe, doctrina que estaba siendo amenazada a causa de la enseñanza de unos cuantos falsos maestros que trataron de introducir en el contexto de la iglesia de los Gálatas la idea de que había que creer en Cristo, pero hacer algo más. Ese algo más era guardar la ley, circuncidarse para poder ser salvos. Y cuando a una persona le dicen que para ser salvo debe creer en Cristo, pero hacer algo más, ya hay una tergiversación, hay una perversión del evangelio. Y lo que Pablo va a hacer en su carta es precisamente mostrar el peligro que hay, la sutileza de la falsa enseñanza y el daño que puede causar. Por eso no escapo hoy de volver a tocar el tema de la justificación, porque va a ser el tema central de la carta, y he titulado este sermón La vida de un justificado. No sin antes, amados hermanos, a manera de introducción, es probable que algunos de los presentes hayan visto una serie de televisión que se llamó Walking Dead y trataba acerca de unos muertos vivientes, ¿no? Unos muertos andantes. No era nada agradable ver, ¿verdad? Esto me refiero a las figuras que allí se presentaban, unos muertos que caminaban, que oían ruidos y entonces todos se iban en masa hacia donde escuchaban ruidos y comían cerebros y otras cosas más. Bueno, lo que quiero mostrar es que de alguna forma cuando estaba leyendo el texto me hacía pensar en muertos que viven. Por eso traigo a colación lo de la serie. Amados, la vida de un justificado, la vida de una persona está guiada por el propósito de su vida. Por ejemplo, un deportista. La vida de un deportista es una vida particular. El deportista debe estar siempre pensando en su deporte. Oía a un personaje del fútbol que decía: le enseño a mis futbolistas que coman fútbol, que respiren fútbol, que vean fútbol, que piensen fútbol, que sueñen fútbol. O sea, la vida de ellos todo es fútbol, porque son futbolistas. La vida de un cirujano debe estar enfocada entonces probablemente en todo ese quehacer del quirófano. Y está pensando probablemente, amados hermanos, en cuerpos, en cirugías, en instrumentos para poder salvar la vida de personas. El cristiano, el justificado,
Ahora, si yo miro a un cristiano, el cristiano debe estar pensando en Cristo y debería estar soñando Cristo, comiendo Cristo, viviendo Cristo. Todo el tiempo de su vida es Cristo. Observen cómo el apóstol Pablo va a hablarnos en estos dos versículos que dicen así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y voy a expresar este sermón en 3 puntos. La vida de un justificado, primero, es un rompimiento absoluto con el pasado. El segundo, la vida de un justificado es una experiencia de una vida nueva. Y en el tercer punto, la vida de un justificado no desecha la gracia de Dios. Veámoslo en estos 2 versos de la palabra del Señor. Los hermanos que han predicado acerca también de los Gálatas nos han informado acerca de Pablo, nos han hablado lo que la Biblia dice acerca de él. Y el apóstol Pablo ha hecho mención de su pasado, donde dice que fue perseguidor de la iglesia. Por eso en este punto el apóstol llega a decir la frase: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Significa que el viejo hombre ha tenido que ser puesto en la cruz. Aquel personaje del pasado, aquel hombre del pasado ha sido llevado y puesto en la cruz. Pero no es Pablo el que realmente fue a la cruz, fue Cristo. Pero al estar Pablo en Cristo, ahora está muriendo también con Cristo, es lo que nos muestra la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y esto significa que su vida, según los apetitos de su carne, han sido llevados a la cruz, o dicho de otra manera, muertos. En este punto de rompimiento absoluto con el pasado, es sumamente importante que nosotros entendamos que todo aquel que ha sido justificado por Cristo, y quiero aclarar un poquito, ¿qué significa eso? El tema de la justificación o la doctrina de la justificación es una doctrina olvidada en los púlpitos de las iglesias. No es sino mirar cuáles son los temas de moda que se proponen en las distintas comunidades cristianas. Y pareciera ser que hablar de justificación o hablar de expiación ya es algo del pasado. Pero permítanme también señalar que no será del pasado, porque si es del pasado esto, entonces Cristo hace parte de un pasado. Pero Cristo es ayer, es hoy y será mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como Él es el justificador, no podemos olvidar tan importantísima doctrina, la cual señala que el hombre es pecador y por lo tanto merece la ira de Dios. Así que cuando usted va a evangelizar, le voy a pedir que sea muy prudente para no esconder la verdad del evangelio. A veces llegamos al pecador a decirle frases bonitas, y no es que vamos a ofenderlo, pero vamos a decir la verdad. Cuando usted evangeliza, debe mostrarle a esa persona su condición, y la condición es de pecado, y que en esa condición está expuesto a la ira de Dios. Claro, yo sé que nos han dicho que es mejor decirle al pecador: Dios te ama. Eso es romántico, pero no bíblico. Eso es hasta para que la persona a la cual estamos evangelizando desee darnos un abrazo. Pero lo que a nosotros nos interesa es que esta persona pueda ver su realidad delante de Cristo, delante de Dios. Y su realidad es que es pecado, y su pecado es ofensivo, es desagradable, es repugnante delante de Dios. Claro, la frase acuñada es: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En mi tierra hay un dicho que dice que al que no le gusta el cerdo, tampoco le gusta la rellena. Otra frase acuñada por ahí en la sabiduría popular es que en cierta ocasión invitaron a una pareja, pero tenían niños,
y le dijeron, venga usted, pero no traiga los niños. Y la idea era, pues si no quieren mis niños, tampoco me quieren a mí. A donde van, a donde va a donde va el mar van sus arenas. Y aquí decir que Dios aborrece el pecado y ama al pecador no es lo que enseña la Escritura. Hemos visto en el libro de los Salmos, amados hermanos, que el Dios de la Biblia está airado permanentemente contra el pecador. Si usted está en Cristo, ahora la ira de Dios no está sobre usted a causa de la justificación. ¿Y qué significa eso? Significa que usted, mereciendo el juicio, mereciendo la ira de Dios, hubo alguien que tomó su lugar, y ese alguien es Cristo. Él tomó su pecado, mi pecado, tomó el pecado de todos nosotros, se hizo el pecador más grande, más abominable delante del Padre, y fue a la cruz. Allí Él tomó nuestro lugar. Cantábamos ahora, glorioso intercambio. Como Él tomó nuestros pecados, siendo justo, la justicia de Él nos ha sido a nosotros imputada por el máximo juez, por el Dios Todopoderoso, el cual a través de la obra de su Hijo nos ha declarado a nosotros justos. Yo no sé si usted eso no lo alegre. Probablemente, tal vez si usted le debe 30 millones al banco y un día cualquiera le llega la carta y le dicen, alguien pagó por usted, usted ya no debe nada. Yo me imagino que sale corriendo a contarle a su esposa, a su esposo, llega a la empresa y le cuenta a todos lo que ha pasado, como si 30 millones fuesen mucho. Pero la justificación que el Dios del cielo ha logrado para usted y para mí es algo incalculable, mas sin embargo no mueve las fibras de nuestra alma como lo otro. Es bien curioso, ¿no? Que a veces nosotros nos asombramos de cosas pequeñas en vez de realmente maravillarnos ante la inmensidad de la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Eso hace que nosotros los cristianos no llevemos la vida como debe ser. Y aún viendo al apóstol Pablo, porque en este punto la idea es el rompimiento absoluto con el pasado, es que Pablo, cuando el Señor lo llamó, el Señor le lava sus pecados, o lo lava de sus pecados. El Señor le limpia. A partir de ese momento hay una ruptura. La vida de Pablo fue partida en dos completamente. Una cosa es antes de conocer a Cristo y otra después de haber sido llamado por el Señor. El apóstol Pablo vivió esa experiencia, amados hermanos, y muy seguramente usted ha vivido esa experiencia. El pasado quedó atrás. Ahora, Pablo dice estar crucificado, y eso significa ya no está activo para el pecado, porque un crucificado no se suelta de la cruz para ir a hacer cosas que desagradan a Dios. Un crucificado está inactivo para el pecado, ya no vive para pecar. Por eso ahora viene a nuestra mente el tema de la santificación. ¿Qué es primero? ¿La santificación y luego la justificación? ¿O primero en la justificación y luego la santificación? Primero en la justificación, una declaratoria legal de parte del Señor que nos dice que somos justos. Dios nos ha salvado, el Señor nos ha rescatado de una condición de pecado y nos ha dado, es más, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos. Éramos muertos que caminábamos. Éramos muertos que por ahí deambulábamos. Ahora, perdónenme otra vez por mencionar tal película. ¿Y alguna vez la vio? Ver esos cuerpos así semidesbaratados y como en descomposición. Si eso fuera real, obviamente eso es ficción, pero si eso fuera real, ¿cuál sería el olor que saldría de esos cuerpos?
La carne humana en descomposición huele terrible. Si eso es que no estamos muertos y tenemos que cuidar bien nuestro cuerpo para evitar lo terrible. Estaba pensando entonces que el hombre en su pecado está, amados hermanos, en estado de muerte y en descomposición. Huele terrible delante de Dios. Huele inmundo delante de Dios. El pecado nos hace abominables, despreciables delante del Altísimo. A veces vemos nosotros cuadros, por ejemplo, en la calle, cuando una persona, habitante de calle, quizá se acerca a nosotros y huele no tan bueno. Ahora, ¿qué tal si esa persona le dice, ¿podría darme un abrazo? Yo estoy seguro que usted en ese momento se acuerda que es cristiano. Y probablemente usted se atreve a darle un abrazo, porque hay algo en su conciencia que le lleva a pensar, no debo desecharlo por toda la mugre que tiene, pero no será nada agradable. Ahora, si tuviera usted el poder, ¿no creen que usted mejor le bañaría primero? ¿Cambiaría sus ropas? ¿Le echaría alguna colonia para que oliera mejor y luego decirle bienvenido, verdad? Y le doy un fuerte abrazo. Probablemente. El Señor Dios del cielo, para que nos acerquemos a su santísima presencia, ningún pecador puede acercarse en su condición de pecado ante la santidad de un Dios tan grande, tan puro, tan santo, porque la santidad de Dios terminaría fulminándonos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos limpia, nos justifica y ahora tenemos comunión con Él. Pero Pablo estaba hablando de estar en la cruz, crucificado. Yo quisiera preguntarle, ¿usted está crucificado con Cristo? ¿Ya rompió absolutamente con su pasado? Porque si no ha sido así, probablemente hay algo que no está bien en su vida. Todo aquel que el Señor salvó, ese viejo hombre quedó atrás. Ese viejo hombre está ya sepultado y es mejor no intentar exhumarlo, ¿no? Es mejor no intentar sacarlo de la tumba porque huele terrible. Así que usted ya ha sido librado de una condición de muerte y de putrefacción espiritual. Dios lo ha librado. Pregunto, ¿no creen que el Señor merece la alabanza, la gloria y la honra por la obra maravillosa que Él ha hecho? Seguro que sí, ¿verdad? Ahora, amados, pero el asunto es que a veces parecemos lo siguiente, y es que estoy en Cristo, pero todavía hay algunos apetitos de nuestra carne que intentan que nos soltemos de la cruz. ¿Alguno ha vivido esa experiencia? O sea, estamos crucificados con Cristo, estamos allí en la cruz, pero hay unos deseos por ahí que tratan de decirnos ¿por qué no se baja de la cruz? A Jesús le dijeron eso, bájate de la cruz. Y llegan los malos deseos, llegan los malos pensamientos también a decirnos ¿por qué no se baja un ratito de la cruz? ¿Ha tenido usted quizá tentación en su trabajo? ¿Alguna compañera, compañero de trabajo? ¿Ha estado sirviendo como esos que le decían a Jesús, bájate de la cruz? Tal vez a usted le han dicho también, no de la misma forma, pero le han insinuado que ¿por qué no se baja un ratito de la cruz? Usted está crucificado con Cristo. Y Romanos capítulo 6, que es una cita cruzada, dice así, por favor yo la voy a leer para que usted no vaya hasta allá. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no vamos a servir más al pecado. Los cristianos nacidos de nuevo, hijos de Dios, ya no viven para pecar. Ahora viven para agradar a Dios. Por eso es importante mirar que aún en esos deseos pecaminosos que Pablo tenía, porque Pablo era un religioso desde niño,
instruido en la ley desde niño. O sea que él tenía un fuerte deseo de vivir en su religión y de recibir el aplauso de sus correligionarios. Eso. Ya él buscaba eso. Los deseos de Pablo no eran tan perversos. Tal vez él no estaba pensando en la mujer del prójimo. Él no estaría pensando en embriagarse. Pablo no tenía esa clase de costumbres. O sea que él, siendo un buen fariseo, era aparentemente un hombre piadoso. Pero esos deseos de piedad basados en su propio esfuerzo, también debo decir, llegan a ser más malolientes que lo que nosotros llamamos podrido y descompuesto. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, un fariseo como Pablo era tan desagradable delante de Dios, más que un mismo publicano o que una ramera. Ustedes van a recordar que Jesús así le dijo a los fariseos. Le dijo: mira, delante de Dios, o mejor, en el reino de Dios, van delante de vosotros los publicanos y las rameras. O sea, ¿sabe qué les estaba diciendo Jesús? Son más piadosos los publicanos y las rameras que ustedes. Porque aquí en medio de todo eso hay un gravísimo pecado, y es la falsa piedad, el engaño que hace la religión en quienes la practican, de pensar que a partir de su propio esfuerzo, de sus propias obras, de su propia virtud, llegan a ser justificados delante de Dios. Es más, como que Dios está obligado a justificarlos, y no es así. Ese es un deseo perverso del corazón, lleno de pecado y de maldad en una criatura humana. Así que el apóstol termina en este versículo diciéndonos también lo siguiente. Mejor en esta primera parte, dice: y ya no vivo yo, ya no vivo yo. Un día cualquiera iba Agustín de Hipona por cierta calle y lo llamó alguien y le dijo: Agustín, Agustín. Y él volteó a mirar y no había nadie más. El que lo estaba llamando y Agustín. Y él volteó a mirar y dijo: yo. Y el otro le dijo: sí, usted. Y él le dijo: no, ya no soy yo. Con eso Agustín estaba diciendo, porque quien lo estaba llamando era un antiguo amigo de aventuras. Ahora, cuando él reconoció que era un amigo de aventuras y el otro lo llama Agustín, él prefiere decirle: ya no soy yo. Algo había pasado en la vida de Agustín de Hipona. Algo había pasado en la vida de Pablo. Ya no vivía él. Ahora, algo ha debido pasar en nuestra vida. ¿Puede usted decir, al igual que Pablo: ya no vivo yo? Y eso significa: estoy muerto. Estamos muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, no respondemos a las invitaciones del pecado. Ya no vivimos para pecar. Ya no vivo yo. Soy cadáver para las cosas que desagradan a Dios. Decía que en esta serie es algo de producto de la fantasía. No hay muertos que caminan. No hay muertos que comen. Pero aquí, amados hermanos, el apóstol estaba reconociendo: yo he muerto y no los invité a mi funeral. Yo he muerto. Hay hermanos que tienen mucha lucha todavía con cosas del pasado. Están medio muertos. El proceso de crucifixión de ellos ha sido bastante complicado, ¿verdad? Como que ha tocado, le tratan de coger una mano, se suelta la otra, ¿verdad? Y está, pero permítanme también decir algo: si esa es su experiencia, Cristo finalmente triunfará en el proceso de su vida. ¿No se alegra? ¿No?
es que mientras le llevan la mano para ser crucificado, hay algo que le dice retírala, y usted hace toda la fuerza por retirarle, por retirar su mano de allí. Pero voy a decirle, el Señor triunfará. Si Dios en su infinita bondad y misericordia Él le escogió desde antes de la creación del mundo, el Señor Dios del cielo saldrá victorioso en su vida. Y usted finalmente será cadáver para el pecado. Usted finalmente estará crucificado y lo irá viendo poco a poco. Ahora, ¿sabe cuánto podría durar un crucificado muriendo en la cruz? Nosotros podríamos pensar que a la persona la subían en la cruz y al ratito estaba muerta. No. Se considera de que habían casos de durar hasta 72 horas y quizá más. O sea, pasaban días muriendo en la cruz. El caso de Jesús es una situación excepcional. Parece ser que el castigo que le aplicaron a Cristo antes de la crucifixión le debilitó tanto que fue puesto en la cruz a las más o menos 9 de la mañana. A las 3 de la tarde aproximadamente, Él estaba entregando el Espíritu. Recordamos el Evangelio, ¿no? O sea que duró probablemente entre 6 y 7 horas y expiró. Su cuerpo no aguantó más, ya que cuando vino el guardia a revisar, él estaba muerto. Los otros dos, ¿recuerdan? Estaban vivos. Los dos delincuentes estaban vivos. Por eso a los delincuentes les rompieron los huesos, les quebraron los huesos, mientras que a Jesús no, porque Jesús ya había muerto. Y traigo esta figura es porque al que ponían en la cruz podía durar días ahí. Y eso hace pensar que algunos cristianos ya han sido puestos en la cruz por medio de Cristo, pero se resisten a morir. Pero están muriendo lentamente. Usted está muriendo lentamente para el pecado. Por favor, no se vaya a poner a llorar ahora, ni guarde luto por ese viejo hombre. Celebre que el hombre de pecado será destruido, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Y ahora viene esta expresión que continúa el versículo 21, donde Pablo dice: mas Cristo vive en mí. O sea, ya no vivo yo, ya no soy yo el que controlo mi vida, ya no vivo para mí. Ahora hay alguien quien vive en mí, y ese es Cristo. El Señor Jesús ha venido a tomar control de nuestra vida. Hay otra expresión que usa la palabra de Dios en la carta a los Corintios y dice que el Señor nos ha hecho templo de su Espíritu. Y es que Él ha venido a morar en nosotros. Pero para que Él more en nosotros, ha tenido que darse la muerte de nosotros mismos. ¿Ya? El yo ha muerto. El yo ha sido crucificado. Hermano, cuando Adán pecó en el huerto fue porque no se sometió a la voluntad de Dios y decidió más bien hacer lo que le pareció que era mejor. Pero no hay nada mejor que lo que Dios ha dicho que es bueno para nosotros. Lo que a veces nosotros consideramos como bueno, pero sin mirar la Escritura, probablemente podría ser algo malo delante del Altísimo. Adán y Eva confundieron las cosas y pensaron que Dios les estaba privando de algo mejor. No habrá algo mejor que lo que Dios nos da y nos ofrece para gloria de su santísimo nombre. Hay jóvenes, ¿por qué no personas adultas a las que se les habla el evangelio y ellos dicen: no, pero es que tener que dejar a mis amigos, tener que dejar las salidas, las aventuras con mis amigos, tener que dejar la farra y dejar esto y aquello, a ellos les parece una gran pérdida. ¿Sabe por qué razón? Porque sus ojos no pueden ver
lo que en Cristo se nos da a nosotros por pura bondad, por pura misericordia. ¿Ya? Cuando un perro está roendo un hueso, ni se atreva a acercársele al hueso del perro. ¿Ya? Porque el perro está encantado con el hueso, aunque el hueso lastima sus encías, su boca. El hueso le está lastimando, pero él no se da cuenta. Ahora, si usted lleva una tremenda, ¿verdad? Una libra de un jugoso churrasco, un lomito, ¿verdad? Y usted va y se lo ofrece al perro que está ahí roendo el hueso. Creo que si el perro ve el pedazo de carne, ¿qué creen que haría el perro? Es probable que el perro suelte el hueso, es probable, pero le voy a decir algo. Pero si el perro es ciego, pues el hombre en su ceguera se está destruyendo con su pecado y no podrá ver la dádiva de Dios, el regalo de Dios. Por esto Dios hace algo, amados hermanos, y es venir a quitar toda ceguera espiritual, a quitar todas las tinieblas de nuestra vida, para que la luz de la palabra nos alumbre y por el Espíritu Santo entonces ser renacidos ahora para una vida en Dios. Pablo estaba diciendo, mas Cristo vive en mí. ¿Vive Cristo en su vida? ¿Está viviendo Cristo en su vida? Pues si está viviendo Cristo en su vida, Él guía su vida. Usted vive para hacer la voluntad de Dios. Ya no trata usted de decir mi plan para el año 2020 será este, sino más bien decirle, Señor, aquí estoy para el plan que tú tienes para mí en el 2020. El cristiano que ha muerto para sí, para su pecado, y vive para Dios significa me rindo totalmente a los pies de aquel que ahora es mi Señor. Hermanos, esa ruptura completa y definitiva marca también una nueva experiencia, que es esa la que Pablo estaba ahora señalando. Era muerto, ahora vivo, pero la vida que tengo ahora es la de Cristo. Él está viviendo en mi ser. Y si Cristo vive en mí, entonces yo debo pensar como ¿quién? Como Cristo. Usted, si Cristo vive en usted, ahora usted piensa como Cristo. Y si va a hablar, habla como Cristo. En otras palabras, la única forma para que nosotros podamos reflejar la imagen de Dios, la imagen de Cristo, es que Cristo viva en nosotros. No hay otra manera. Aquí no hay disfraces. Aquí no hay, amados hermanos, máscaras. No. Si Cristo vive en nosotros, Cristo se reflejará en nuestro ser, en nuestra vida, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que sentimos, en lo que nos mueve, en lo que nos apasiona. Cristo debe ser nuestra pasión de vivir. Cristo debe ser, amados hermanos, el centro sobre el cual gravitamos todos los días, no solo el domingo, en el día del Señor, sino todos los días. Mañana es lunes y salimos a trabajar y usted está gravitando alrededor de Cristo, está pensando en Cristo, respira Cristo, come Cristo, piensa en Cristo, habla como Cristo. Y usted dirá, el pastor está haciendo una propuesta como para que nos volvamos fanáticos. No, cristianos. Ya, Cristo no tiene fans, Cristo tiene discípulos. La palabra fanático tiene que ver con eso. Un fan obsesionado por una idea, una persona, alguna cosa, ¿verdad? Pero nosotros no somos fans de Cristo, nosotros somos discípulos de Cristo. Y en los discípulos de Cristo, la presencia de Cristo mora en ellos y la gente tendrá que ver a Cristo en nosotros. Si no ven a Cristo, algo pasa. Ya vimos en una predicación anterior que el Señor Dios Todopoderoso le plació reflejar la gloria de su Hijo en nosotros. Ahora nosotros vivimos aquí en esta tierra para reflejar la gloria de Cristo.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bien. También dice el versículo 20, y lo que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne. Bueno, estaba diciendo Pablo con esto es, tengo una nueva experiencia de vida en Cristo. Soy otra persona. Es más, creo que el cambio de nombre ayuda a entender un poco el cambio de la persona, porque antes era Saulo y ahora es Pablo. Y eso no quiere decir que usted salga de aquí pensando en qué nombre va a escoger para usted. Me voy a cambiar el nombre. No, mire, a usted le pueden cambiar el nombre. Mientras Dios no transforme su corazón, usted seguirá siendo usted. Pero Dios ha venido a nosotros para darnos un nombre que solamente el que lo tiene lo conoce. Y ese es el nombre de Cristo. Usted ya tiene nombre. Dios le dio un nombre. Usted tiene el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amados, Pablo entonces dice, la experiencia que tengo ahora en esta nueva vida, todavía estando en la carne, quiere decir no en la carne hablando de los pensamientos y de las bajas pasiones, sino hablando de su naturaleza humana. Lo que ahora vivo todavía en esta condición humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Digamos que ese cuerpecito que Dios le dio a usted, ese cuerpecito con el que usted hizo muchas cosas en el pasado. Yo sé que hay aquí algunos muy santos. Algunos podrán decir, desde el vientre de mi madre. Dios los bendiga y los ayude. Pero sé que otros probablemente no fue así. Y con este cuerpecito hicimos cosas desagradables delante de Dios, pecamos delante de Dios. El Señor ha venido y nos ha hecho una nueva criatura, pero seguimos, esa nueva criatura ahora todavía se mueve en ese cuerpecito. ¿Me hago entender? Pero ahora ese cuerpecito en el que ya no vive usted, ¿ahora quién vive? Cristo. Lo que va a vivir a partir de ese rompimiento con el pasado, en esa nueva experiencia de vida, es que usted va a vivir en la fe o conforme a la fe del Hijo de Dios. Eso significa conforme al conocimiento del Hijo de Dios, conforme a la confianza que usted tiene en el Hijo de Dios. Fe aquí puede indicar varias cosas. Puede hablar de confianza en Dios. Antes confiaba en sus fuerzas. Antes confiaba en su habilidad, en su destreza. ¿Sabe? Hay personas muy talentosas, ¿qué digo yo? Muy expertas. Y no falta el que llegue y le dice, exalta a la persona por el don que tiene, por la habilidad que tiene, y le hace creer casi que al otro que lo que ha logrado es gracias a eso. Semana pasada o hace 15 días, un colombiano que ha sido noticia durante las últimas semanas, un muchacho de Zipaquirá de 22 años, ya saben de quién estoy hablando, llamado Egan Bernal, se ganó un Tour de Francia. Hermanos, alguien decía, ese muchacho nació con el don de pedalear. Y puede ser cierto. Aunque quizás no conozcan a Dios, solo es posible porque a Dios le place que así sea. No sé si me hago entender. ¿Alguno de ustedes le va bien en su carrera, en su profesión? En la empresa le tienen como una persona muy importante. No es a causa de su destreza, no es a causa de su habilidad, es a causa de que Dios es bueno y misericordioso. Por eso el honor debe darse al Señor y el reconocimiento debe dársele a Él. ¿Prospera el ministerio que Dios le ha dado? No es porque usted sea tan buen ministro ni tan fiel ministro, sino porque Cristo es fiel y bueno.
O sea, se debe a la bondad y a la fidelidad de Dios a pesar de nuestra infidelidad. Es que fácil es que seamos engañados, ¿no? Nuestros hijos crecen, son muchachos o muchachas decentes, son rectos, son apreciados por otros, y no falta el que nos dice: usted debió haber sido muy buen papá, usted debió haber sido muy buena mamá. Porque la gente tiende a pensar que estas cosas son producto de nosotros. Hermano, la sopa que usted saborea al almuerzo deliciosa no es a causa de la cuchara. La cuchara es el medio que la va a llevar a su boca. Usted es el medio que Dios ha usado para que Él logre mejor, para que Él cumpla los propósitos. ¿Ya? O sea, Dios planeó ciertas cosas y nosotros somos los medios. Si usted tiene un hijo, amados hermanos, que es una lumbrera, no es gracias a usted, es que Dios tenía el plan de que ese muchacho se destacara en algo y Dios lo usó a usted. Usted es la cuchara. No sé si me hice entender, y si usted se siente ofendido por lo de la cuchara, le pido perdón, pero no por la idea que quiero expresar. ¿Ya? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sigue usted confiando en usted? Porque el que ha sido justificado ya no puede confiar en sí mismo, y menos confiar su espiritualidad, menos confiar su salvación en sus propias obras, en sus propias fuerzas, en sus propias acciones. Eso es pecaminoso. Quizá al comenzar el año 2019 usted le oró al Señor: Señor, este año quiero dedicar más tiempo a tu obra, quiero orar más, quiero leer más la palabra. Eso está bien si usted lo hizo para agradecer la salvación que Él le dio. Pero si usted lo hizo pensando: este año me voy a portar mejor voy a impresionar a Dios, año 2019, voy a portarme mejor con Dios para lograr beneficios de Dios. Esa clase de pensamientos es pecaminoso. Usted no se porta bien para lograr beneficios de Dios. Dios ya te benefició. El Señor Dios del cielo ya nos benefició en la cruz. El más grande beneficio. ¿Cuál fue el beneficio logrado en la cruz? Vida eterna. ¿Quiere algo más? Vida eterna. Ya, amados hermanos, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El Señor ganó vida eterna para nosotros. ¿Habrá algo más? No. Hay hermanos que seguramente en esos momentos de fantasear, porque a veces los seres humanos nos da por fantasear, y los cristianos también, porque todavía estamos en ese vehículo humano. ¿Alguno de ustedes ha pensado algún día, por ejemplo, vio en las noticias que dice tal persona, o mejor, una persona se ganó el baloto, 10,000 millones de pesos, cuando estaba bajito, ¿no? 10,000 millones de pesos, y usted se queda ahí mirando la noticia y fantaseando: ay, si yo me ganara 20,000 millones de pesos, perdón, 10,000 millones de pesos. Empieza usted a hacer todo lo bueno. ¿Quiénes serían los primeros beneficiados? La familia, el papá, la mamá. Usted les compra casa a todo el mundo. Ahí en ese, yo sé que esas risas son porque hacemos ese ejercicio de fantasear a ratos. Bien, y probablemente pensamos que si nos ganamos ese premio gordo, vamos a ser muy generosos. Pues le voy a decir algo más grande, inmensamente grande, incomparable, lo que usted ya tiene en Cristo, y aún eso no despierta tanta generosidad. No sé si me hice entender. Si ganara pesos, compartiría pesos, pero ha ganado vida eterna. ¿Por qué no comparte vida eterna con aquellos que no la tienen? Ahora Cristo vive en usted, ¿por qué no comparte a Cristo con otros? Hermano, el evangelio no es un asunto de riquezas aquí abajo, el evangelio es un asunto de riquezas allá arriba. Y habrá muchos que se están enriqueciendo aquí abajo aún a nombre de la Biblia, pero son unos pobres, ciegos, miserables y desnudos desde la perspectiva del reino.
Prefiero ser pobre aquí. Prefiero tener escasez aquí y saber que, como el Señor le dijo a sus discípulos, no os hagáis tesoros en el cielo. No. ¿Y qué es lo que hacemos? Perdón, no os hagáis tesoros en la tierra. En el cielo sí. Corríjanme, no, a ustedes les gustó la idea, ¿no? No me corrigieron. No os hagáis tesoros en la tierra. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Pero ¿qué están escuchando los discípulos de hoy? Todo lo contrario. El discurso es: este año Dios te va a prosperar, pero no en paciencia, no en humildad, no en santidad, no en estas cosas. Y la gente sella la palabra con dinero, porque la avaricia carcome el corazón y pudre los huesos. No es por ahí. Esta semana hablábamos en un discipulado con algunos hermanos respecto al tema, y yo les compartía, mejor les decía: si Dios les da dinero, recíbanlo. Pero no es lo que usted busca, porque la Biblia dice: buscad. Es el reino de Dios. Y lo otro Dios lo da por añadidura. Ahora, si usted dice: me voy a poner a buscar el reino de Dios para que venga la añadidura, lo está moviendo la avaricia. Usted busca el reino de Dios, nada más. Dios se encarga de añadirle, pueden ser años, porque no sabemos de qué trate la añadidura. Dios le puede añadir hijos. No cayó bien. No cayó bien. Dios le puede añadir, amados hermanos, ¿qué le digo? Trabajo. No importa, lo que sea la añadidura. Dios le puede añadir salud, por ejemplo. Qué añadidura tan maravillosa. Y eso, cuando uno es joven, uno no lo ve, pero cuando uno ya, como en mi caso, sí, que uno ya empieza a aproximarse a los años difíciles, uno empieza a darse cuenta de cuán valiosa es esa añadidura. Bien, voy a ir cerrando con lo siguiente, y es que una persona que ha sido justificada en su vida reconoce lo siguiente, amados hermanos, y es que él dice que lo que vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual, hablando de Cristo, me amó. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, curiosamente en este caso no dice nos amó. Él dice me amó, para sentir con mayor fuerza el impacto del amor de Dios, porque si él dice nos amó, se pierde un poco, perdón, pero cuando usted dice me amó, significa es algo personal. Yo estaba en el plan de Dios, yo estaba anotado en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuánto amor de Dios. Y además de eso, Él se entregó por mí, Él fue a la cruz por mí. Glorioso intercambio. Ahora señala y dice, ese que ha sido justificado dice, no desecho la gracia de Dios. Como bien explicó el hermano Libanier el domingo pasado, Pedro tuvo un grave problema allí en Antioquía, y es que Pedro estaba, no sé, cediendo a la idea de sumarle a la obra de Cristo obras. Y Pablo, porque esto es respuesta de lo que Pablo le estaba diciendo a Pedro, y Pablo le está diciendo, yo no desecho la gracia de Dios, porque todo aquel que le añade a la obra de Cristo algo, está desechando la gracia de Dios. Hermanos, si un domingo no puede venir a la iglesia, que no debería ser así, porque nosotros cumplimos los mandamientos por amor del Señor. El que me ama guarda mis mandamientos. Pero si algún domingo no viene y otro hermano le dice, hermano, usted va a perder la salvación porque no vino el domingo, dígale, no, porque ya Cristo me salvó, o sea, no, ya me salvó. ¿Sí? Debo ser obediente al Señor, fruto de la salvación. Hemos hecho este énfasis porque conocemos la perversión que hay en la doctrina respecto a la obra de Cristo y lo que alcanzamos en Él. Entonces, por eso vamos a estar ahí reiterando cosas. Pero sepa usted, amados hermanos, que la obra de Cristo fue suficiente para salvarlo.
Suficiente. ¿Puedo vivir como quiera? No. Porque aquí el texto nos venía diciendo que hemos muerto al pecado. Eso no es vivir como quiera. Ahora, ¿quién vive? Ahora es vivir como quién, como quiere Cristo. Esa es el resultado de la justificación. No falta por ahí algún grupo que enseña acerca de ya Cristo me salvó, yo puedo vivir como quiera. No, no. Cristo me salvó y ahora vivo como Él quiere. Cristo me salvó y ahora vivo para hacer su voluntad, lo que Él desea. Vivo para agradarlo a Él, ya no vivo para agradarme a mí. Y luego él señala, el apóstol dice, porque si por la ley fuese la justicia, si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. En otras palabras, si la ley pudiera salvar al hombre, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Mire, si la gente se salvara por ayunar, si la gente se salvara por orar, si la gente se salvara por venir a la iglesia, por leer la Biblia, por obedecer los mandamientos, pues Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz. Jesús debió haber dicho, vayan a la iglesia, ayunen, oren, lean la Biblia, guarden los mandamientos y serán. Y Él no hubiera tenido que pasar por la cruz. Pero la razón por la cual ninguna de esas acciones, aunque buenas sean, son insuficientes para salvar al hombre, es más, no lo pueden hacer. Entonces Cristo es el único que puede salvarnos a nosotros. Ahora, eso otro que mencioné debe ser el resultado de la obra salvadora y no la causa de la obra salvadora. ¿Está clara la idea? Ahora venimos a la iglesia porque soy salvo. Ahora leo la Biblia porque soy salvo. Ahora obedezco los mandamientos porque soy salvo. Ahora comparto con generosidad porque soy salvo, no para ser salvo. Dios nos guarde de hacer un ayuno para ser salvos. Dios nos guarde de hacer una oración para ser salvos. Dios evite ese deseo pecaminoso del corazón de venir a la iglesia para ser salvos. ¿Me hice entender? La motivación tiene que ser la correcta para que Dios sea agradado en esto. Estamos aquí confesando, Dios me salvó. ¿Quiere colocarse en pie? Si usted tuviera que hacer algo para ser salvo, además de lo que Cristo hizo, entonces la obra de Cristo no es suficiente y no es completa. Pero yo debo decirle, como los otros hermanos le han dicho a la iglesia, la obra de Cristo ha sido suficiente, suficiente. Ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios y lo vivimos para agradarlo a Él. Confiamos en Él, ya no confiamos en nosotros, en nuestras propias obras de justicia. ¿Qué tal si hacemos una oración y le decimos al Señor, guárdame de no desechar la gracia? Porque aunque eso parece no tan importante, a veces qué fácil desechamos la gracia de Dios. ¿Y sabe cuál es el don de la gracia? Cristo mismo. Él fue dado gratuitamente por nosotros. Y desechar la gracia es desechar a Cristo. Es una gran ofensa ante el Señor. Es una obra muy farisea, pero muy reprobada por el Señor. Así que, hermano, digámosle al Señor que gracias por hacernos morir con Él en la cruz. Y si usted que está aquí presente en esta mañana todavía siente que hay una mano que se quiere soltar, hay un pie que se quiere soltar de la cruz, dígale: Señor, haz la obra en mí. Que por tu Espíritu Santo yo pueda morir al pecado. Que por tu palabra yo sea crucificado al pecado. Para que ahora tú vivas en mí. Señor Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias por este momento especial, Señor. Sé que el día que nos llamaste por gracia,
Era el tiempo determinado para ese llamado. Y a partir de ese momento nuestra vida cambió completamente. Hay un cambio de dirección, porque la palabra es arrepentimiento, y arrepentimiento habla de un cambio de sentido, un cambio de mentalidad. Viniste a nosotros, causaste arrepentimiento. Y si antes nos complacíamos en los deleites de este mundo y de nuestra carne, era porque éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ahora la obra hecha en nosotros por tu gracia y por tu misericordia, al justificarnos, llevando nuestros pecados a la cruz y extendiendo sobre nosotros tu justicia, amado Señor, ahora, muertos al pecado, tú vives en nosotros. Gracias por venir a morar en este vaso de barro. Gracias por venir a morar en los vasos de barro presentes aquí en esta hora. Gracias. Y ninguno es más o mejor barro que el otro, porque de esa misma masa nos hiciste, Señor, vasos de barro, y ahora tú vives en nosotros, y la excelencia que ahora podemos experimentar es a causa de tu presencia en nosotros. Por eso tu palabra nos dice que el que hurtaba no hurte más, que el que adulteraba no adultere más, que el que mentía no lo vuelva a hacer, que el maldiciente ahora alabe y bendiga. Te lo pedimos, oh Padre. Si tú vives en nosotros, tu voluntad entonces será hecha. Si tú vives en nosotros, tú guiarás, mi Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, la cual sometida a ti encontrará la verdadera razón de ser de nuestra existencia. Fuimos creados para hacer tu voluntad. Y aunque la avalancha del mal nos arrastró, nos rescataste, Señor. Y ahora, con la posibilidad, por la transformación que has causado en nosotros, podamos, bajo redención, hacer tu voluntad. Lo cual indica que hay doble razón, porque nos creaste y porque nos redimiste. Señor, muchas gracias. Guárdanos de no desechar la gracia. Permítenos vivir para hacer buenas obras, para andar en ellas, pensando en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, en todo aquello que hay virtud, pero siempre pensando que no son nuestras obras las que nos justifican delante de ti, porque el único medio por el cual podemos ser justificados es por la sangre preciosa de Cristo, rociada sobre nosotros, puesta sobre nosotros. Y esa sangre habla de muerte, de que alguien murió en nuestro lugar, y ese has sido tú, mi Señor. Oh Dios, guárdanos para no menospreciar y pisotear la sangre del pacto, pensando en que quizá yo puedo hacer algo por mí para salvarme, cuando eso no es correcto. Permíteme pensar siempre que no hay nada en mí que yo pueda hacer para salvarme, y que el único que puede salvarme eres tú. Y que ahora, habiéndome salvado, tengo la posibilidad de adorar tu santo nombre.
Tengo la posibilidad de glorificarte y de exaltarte. Ahora mis buenas obras, que no son mías, sino las que tú haces a través de mí. Ahora las buenas obras de mis hermanos, que no son de ellos, sino las tuyas a través de ellos, todas ellas deben procurar la alabanza y la gloria de tu santísimo nombre. Dios altísimo, que podamos respirarte, vivir, pensar todo el tiempo en ti, Señor. Tú vives en nosotros. Tú vives en nosotros. Nosotros hemos muerto. Oh Señor, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amados hermanos, puede sentarse en un momentito. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad de compartir juntos este domingo, hoy en el día del